no están buscando un diseñador de arquitectura, no están buscando un Zaha Hadid, Sí. están buscando un administrador de proyecto. Sin esa experiencia local, no es imposible, pero es mucho más difícil y tienes que tener suerte como tuve yo. Y la situación de papeleo, de procesos, de protocolos es muy importante y que está bien no saber todo. Gracias a ella conseguí el sponsorship y ese sponsorship me cambió la vida. Bienvenidos a más un vídeo de Arquitecto Inmigrante. Hoy nosotros vamos a hablar con Isaac Smek. Él es nacido en Ciudad de México. Veniste a Australia en 1999 como turista y volviste en 2002 como estudiante de intercambio. Hoy nosotros vamos a entender cómo fue su experiencia en Australia desde cuando llegaste hasta los días de hoy. Isaac, bienvenido. Muchas gracias. Cuenta un poco de su historia a nosotros. Mucho gusto. Bueno, es una historia larga. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para ustedes. Bueno. Tengo muchos años en Australia. No fue fácil el camino, como para todos los demás. Sí. Y si puedo decir, el primer obstáculo que tuve fue la visa de estudiante. Sí. Tomó casi 3 meses para mí hacerla. En aquella época, porque ahora ya cambiaron las cosas, no había online. Tenías que ir a la embajada. Para todo. Para todo. Dios. Tenías que hacer una cita especial para llegar a la embajada. Y me acuerdo que la primera vez que decidí venir a Australia dije, hago una visa, está muy fácil, no pasa nada. La persona que me atendió tuvo piedad de mí, así lo puedo decir, porque era una persona mexicana Sí. que me entendía. Y le dije, mira, necesito ir a Australia, tengo muy poco tiempo y la universidad en México, yo estudiaba en la Universidad de Anáhuac en aquella época, Sí. me está dando esta oportunidad, ayúdame. Me pidió todos los detalles económicos, financieros de mis papás en aquella época, quién eres, por qué quieres ir, Todos los documentos. todos los documentos. Fue tan difícil que en un momento dije, mejor ya no voy, me voy a otro país. O sea, tuve muy pocas, tenía otras oportunidades, pero quería venir aquí porque me había gustado haber venido de turista, me pareció un lugar interesante. Ujú. Y bueno, quería aprender otro idioma nuevo, quería aprender inglés, Sí. y había otras culturas. Entonces esa exposición a otras culturas para mí era importante, para poder crecer como persona. Así fue el inicio. Finalmente me dan la visa, aterrizo en Sydney. ¿Después de cuánto tiempo? Tomaron 3 meses en darme la visa. Es más, todavía 2 días antes no me habían dado la visa. Y entonces te voy a contar lo que hice. Yo soy un poco terco. Entonces me fui a la embajada, ya me conocía hasta el policía que te permitía entrar y todo. Sí. Me senté ahí y había una cámara que te veía desde arriba. Y entonces me acuerdo que dije, no me muevo de aquí hasta que no me den la visa. No me muevo. Salió la oficial de visas y me dijo, Isaac, ¿qué haces aquí? ¿Por qué sigues aquí? Le dije, discúlpame, pero hasta que no me des la visa no me voy. Y hazlo como quieras. Y si, mira, o recházamela, pero ya necesito saber. Ya tengo 3 meses viniendo una vez a la semana a la embajada. Sí. Ya me cansé. Entonces me dijo, ok, dame 10 minutos. Se enojó, se fue, hizo todo un relajo. Se metió en su lugar, me dejó esperando 2 horas. Y después de 2 horas me entregó mi pasaporte con la visa. Ah, qué bueno. Pero yo creo que si no me hubiera quedado ahí, no me hubiera dado la visa y nunca hubiera venido a Australia. Y si puedo hacer una pausa pequeña. ¿Cuánto tiempo tenía hasta el viaje? No, tenía 2 o 3 días antes del viaje. Dios. Sí, y todavía le dije, por favor, ya tengo el boleto de avión. Y obviamente, no entendiendo la cultura de aquí, me Ajá. dijo, está escrito en las condiciones de visa que no reserves tu boleto de avión si no vas a tomar la visa. Sí. Y yo dije, bueno, esta cuata está loca, o sea, ¿qué tan difícil es estampar un pasaporte? No soy un criminal, Sí. pero me sentí un poco así. Sí. Y entonces dije, bueno, no me la das, no importa, no me voy a otro país, pero ya necesito saber Sí. si voy a ir a Australia o no. Y me dio la visa. Pero haciendo una pausa rápida, cuando me da la visa, me pone una condición, que en aquella época creo que era la 8503, Ajá. no further stay, que no te puedes quedar más tiempo. Ah, Yo no sabía esa condición, no sabía de nada. Ya platicaré más adelante cuando trato de quedarme, ajá. lo que me pasó, te va a gustar mucho. Ah, bueno. Porque con esa condición nadie se puede quedar. Ah. Entonces tenía que salir del país para quedarme más tiempo. ¿Pero tenía que volver a México o podría? Podía ir a Nueva Zelanda, a otro lado, pero tenía Sí. que pagar la estadía, o sea, sí, no era sí, tan sí, sí, fácil. sí. Bueno, ya platicaré más adelante, pero recuérdame que te cuente ese Ok. detalle. Después, llegué a Sydney
Nada fue fácil. Me pararon en inmigración y no me querían dejar entrar. Me metieron al cuartito como sale aquí ya en Border Security. Dios. Ah, Me dijeron, ¿por qué quieres venir a Australia? Le dije, bueno, ¿por qué no? Vengo a estudiar. No te creo. Bueno, habla con la persona del intercambio, habla a la universidad y ahí te van a decir que te estoy diciendo la verdad. ¿Por qué? No sé, pero así fue mi experiencia. sí. Habló, le dijeron sí, ok, discúlpanos, no hay ningún problema. Bueno, ya llegué aquí, estoy en ¿Entraste? Sydney. Entré. Sí, bueno. No tenía dónde quedarme. Nadie me dijo que era muy difícil rentar un departamento, que tenía que tener un lease, o sea, un contrato de arrendamiento muy largo. Y entonces de pronto tuve la suerte de conocer a alguien en mis viajes. Ajá. Le hablé por teléfono y me dio asilo. Ah, Me qué ayudó. bueno. Sí. Y estuve como 2 semanas con ellos, pero igual conseguir un departamento para un intercambio era casi imposible, porque son contratos de 12 meses. Sí, 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 sí. Y en esa época, lo más interesante es que el mercado de la vivienda estaba a flor de piel. Ah, Entonces no había dónde vivir. ¿era después de las Olimpiadas? Fue después de las Olimpiadas. Sí. Entonces fue muy difícil conseguir algo que yo pudiera pagar. Y tuve la suerte de entrar a un college, o sea, a unos dormitorios de la universidad. Tuve la suerte de que me pusieran en contacto con la directora y de último momento logré empezar a vivir ahí. Ah, qué bueno. Entonces estuvo muy bien. Pero bueno, ya llegando aquí, el idioma fue diferente. Sí hablaba yo inglés, no es que no hablaba, toda mi vida estudié inglés, pero no al nivel y con los vocabularios necesarios Sí, sí, sí. para arquitectura. Estudiar arquitectura. Sí. Sí. No nada más eso, otra cosa que fue súper interesante es que, por ejemplo, en México, cuando te enseñan arquitectura, tienes que ser prácticamente un todólogo. Ah, Entonces tienes que saber de ingeniería, tienes que saber de cálculo estructural, tienes que saber de muchas cosas. Entonces, mi primera asignatura fue una asignatura que era, no era cálculo estructural, pero era práctica profesional. ah. Y ¿Qué entonces, estudiaban esto? estudiábamos en la Universidad de Sydney, una de las No, asignaturas. ¿o qué estaba estudiando En en esto, práctica profesional? Estábamos estudiando cómo hacer un corte por fachada Ah, bueno. y cómo entender los diferentes elementos para la construcción de un muro. Era muy bueno para tu vocabulario. 100%. Entonces ahí aprendí vocabulario, Sí. pero lo que también aprendí fue algo que nosotros en Latinoamérica, bueno, al menos en México no tenemos, que es, nosotros no somos especialistas en todo. Entonces, en el momento en el que tú empiezas, yo por ejemplo especifiqué en este corte por fachada el resistol, los tornillos, hice un cálculo estructural del concreto con la varilla, Ah, qué con bueno. absolutamente todo. Era un corte por fachada perfectamente bien hecho. Ujú. Cuando llegan las calificaciones, repruebo. Oh, Veo los de los demás y los demás no hicieron nada. Todo estaba vacío, en blanco, con 2 o 3 notas muy sencillas. Entonces, la verdad sí me saqué de onda, sí me enojé mucho. Y le dije yo al maestro, perdón, arquitecto, esto es ridículo. Ve mi corte por fachada, es perfecto. Ajá. Y esto es una porquería. Entonces me dice, no, te reprobé específicamente para enseñarte algo y vamos a corregirlo, no vas a reprobar, pero quería que vinieras a platicar conmigo. Le dije, ¿por qué me reprobaste? Me dice, porque mira, en Australia, si tú especificas el grosor de la varilla, te metes en un problema legal porque no eres el especialista, tú no eres ingeniero estructurista. Ah, Por lo tanto, mañana si te equivocas, te demandan y terminan con tu profesión completamente. ah, qué bueno. Estaba Muy buen maestro. enseñando muchas cosas para usted. 100%. Entonces Qué bueno. me dijo, por favor, corrígelo. Y en Australia lo que hacemos es, refiere al ingeniero estructurista. Sí, es todo lo que tiene que decir. Es todo lo que tienes que hacer. Pero en México me enseñaron así, sí, porque hay países donde la ley es diferente. Sí, En Australia la ley es muy específica Sí. y muy prescriptiva. Por lo tanto, tienes que tener mucho cuidado. Esa fue mi primera lección Buena. aquí en cuestiones de arquitectura. Ahora, a nivel social, me pasó otra cosa súper interesante. Nosotros en México, aunque no conozcas a la persona, la besas. Hola, ¿cómo estás? Si es mujer o hombre, Sí. siempre das besos. Aquí la gente no está acostumbrada a hacer eso. Es algo como que inclusive ofensivo si no conoces a la persona bien. ajá. Y después, en la primera clase de estructuras, empezábamos a las 7 de la mañana y a las 9 de la mañana teníamos un descanso.
me dicen, ¿quieres venir con nosotros a pasear? Las primeras personas que empezaba yo a conocer australianas, realmente australianas, no extranjeras. Sí. Sí, vamos, ¿a dónde? A The Rose. ¿Qué es eso? Tú ven con nosotros. De pronto me compran una cerveza y empecé a tomar la cerveza y me puse borrachísimo. Yo no estaba acostumbrado a tomar alcohol y aquí la gente toma mucho alcohol. Sí. Anyway, eso fue fueron las primeras experiencias cuando llegué aquí. Sí. Poco a poco me fui dando cuenta de otra cosa que en mi experiencia personal fue muy buena y muy enriquecedora. Aquí los profesores en Australia sí valoran al estudiante. No se paran en tus maquetas y las pisan, no te humillan. Sí. Y eso fue muy bueno para mí porque me dio como confianza de poder tener unas mejores propuestas. También aprendí que la disciplina y la situación de papeleo, de procesos, de protocolos es muy importante y que está bien no saber todo, sino que especializarte en una sola cosa es muy bueno. Y cuéntanos nosotros cómo fue para usted volver a México y después volver a Australia. Todo fue suerte. O sea, en realidad todo fue suerte. Mira, antes de contarte eso, te voy a contar cómo me pude quedar en Australia a terminar mi curso. Entonces te platiqué de la visa. Entonces, haz de cuenta que cuando ya me voy a regresar a México después de los 6 meses, me dice el director, quédate en Australia, Isaac, nos gustó tu trabajo, te damos lo que necesites, firma el papelito. Ok, firmé, no le avisé a nadie. Y de pronto me dicen, ya estás aceptado para terminar tu curso aquí y revalidamos todos tus estudios. Tuve mucha suerte. Después de eso, tuve muchísima suerte, la verdad. ¡Qué bueno! Sí. Después de eso, aplico para extender mi visa. Entonces me acuerdo que había venido mi mamá por primera vez después de un año a visitarme y me dicen, ¿vas a extender tu visa? Sí, ¿cómo no? No hay problema, firma estos papeles, tráeme todos los papeles de la universidad. Eso fue muy fácil. Sí. Un mes después de que extiendo mi visa, me habla por teléfono inmigración y me dice, perdón, pero no vas a poder extender tu visa porque tenías una condición en el pasaporte que dice no further stay, no te puedes quedar más tiempo y por lo tanto no te puedes quedar. Digo, pero ¿cómo? Ya firmé un contrato de arrendamiento, ya le pagué a la universidad, no puede ser que no vas a dejar quedarme. Otro reto más para no quedarme en Australia. Al final el ministro de Inmigración firmó mi visa. Hicieron una excepción porque ellos tuvieron el error. Termino mi... Bueno, ¿me explico? Bueno, al final logré terminar mi carrera, me gradué aquí, en noviembre viajé a la India, regresé y tomé la decisión de regresar a México, quería regresar a México. Sí. En México, la verdad fui como medio de vacaciones para ver qué es lo que iba a hacer, cuál iba a ser el siguiente paso después de graduación. Sí. Nunca tuve la oportunidad de trabajar mientras yo estudiaba, hubiera sido muy bueno, yo les recomiendo a todos que lo hagan. Sí. Yo cometí el error de no hacerlo. Es muy importante, sí. Cuando empecé fue mucho más difícil. Entonces llegué a México y mi papá me dijo, hay un arquitecto que tiene mucho talento y que ahora ganó la Biblioteca Nacional, que se llama Alberto Calach. ¿Por qué no trabajas con él? No, yo quiero regresar a Australia. ¿Quién es ese cuate? Yo no. Por favor, ve a verlo, preséntate con él, aunque no quieras trabajar con él, consigue una cita con él. No quiero que regreses hasta que no consigas la cita con él. Ok. Conseguí una cita con él después de una semana que estuve insistiendo. Vio mi portafolio, me dio 5 minutos de su tiempo. Y me dice, te veo el lunes para trabajar y te voy a pagar lo que yo crea que sabes hacer. Cuando vengas te aviso. Entonces, imagínate, a los 24 años, lograr un trabajo con uno de los mejores en México. Sí. Fue súper increíble, fue muy interesante. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo trabajaste con él? Como 2 años. Tiempo bueno. corto, pero me hubiera gustado más tiempo. Empecé y fue un reto enorme porque en esa época se estaba haciendo la Biblioteca Nacional. No fue el primer proyecto con el que empecé con otro proyecto diferente. No sabía nada de construcción, en Australia no te enseñan nada de eso, sabía más de concepto arquitectónico, pero Alberto Calach no iba a escuchar mi concepto arquitectónico. No. Entonces me dijo, mira Isaac, tengo una sinagoga, me dice, y me gustaría que la dirijas, acabamos de ganar una competencia y quiero que tú la dirijas. Oye Alberto, pero yo no sé si tengo la experiencia, acabo de graduarme. A mí no me importa, ¿la diriges o te corro? Ok, perfecto, dámela. Bueno. Era una sinagoga que estaba empezando la construcción, estaban excavando. Sí. No había proyecto ejecutivo, no había dibujos y todo lo íbamos desarrollando conforme íbamos avanzando la obra. Cada uno de los muros estaban inclinados. Mi Dios. Entonces la geometría era complejísima. Y entre eso
y la Biblioteca Nacional y otros proyectos de hospitales para el Instituto Mexicano del Seguro Social, fue un reto enorme. Aprendí más ahí que los 3 años que estuve en Australia estudiando. Impresionante. Experiencia, fue una experiencia trabajo. extraordinaria. El mejor trabajo que tuve en mi vida, antes de fundar mi propia empresa. ¿Y cómo fue para usted venir a Australia después de esta experiencia? Vine de vacaciones, mi hermano estaba aquí, yo le había ayudado a estudiar también aquí, también es arquitecto. También arquitecto. También arquitecto. Y de pronto llegué a una entrevista de trabajo que él tenía. Sí. Y cuando llego porque se le olvidó su portafolio, a dejarlo, y la directora me pide que pase, que me siente. Era un domingo, de hecho, la entrevista. Me siento con ella y me platica que está haciendo una sinagoga. Yo acababa de terminar una y inaugurarla. Me dijo, pues, ¿qué crees? No necesito a tu hermano, te necesito a ti. Y tuve mucha suerte, porque si no hubiera sido por ella, no hubiera conseguido un sponsorship y nunca me hubiera quedado en Australia a vivir. Entonces, después de viajar acá de vacaciones, ¿no volviste a México? No volví a México. No volví a México por mucho tiempo. Por mucho tiempo no volví a México mientras trabajé con ella. Ajá. Gracias a ella conseguí el sponsorship y ese sponsorship me cambió la vida. Porque si no hubiera sido así, sí, conseguir el sponsorship sin la experiencia local es prácticamente imposible, porque aunque tenía yo experiencia académica, no es lo mismo que la experiencia laboral. Nunca había yo trabajado con los códigos de construcción, con el código australiano, con el BCA, sí, con los Australian Standards. Todo eso cambian las cosas y mucho menos yo había trabajado con los contratos. En México nosotros no administramos contratos. Sí, sí, sí. Y en la universidad te enseñan, pero muy poco. No todo. No. Entonces mi recomendación es definitivamente trabajar mientras, aunque sea un intercambio y sean pocas horas, donde se pueda, hasta como decimos en México, de ve y trae café. Sí. Vale mucho la pena porque empiezas a ver lo que está pasando. Experiencia local. Experiencia local. Sin esa experiencia local, no es imposible, pero es mucho más difícil y tienes que tener suerte como tuve yo. Sí, 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 sí. ¿Y cómo fue para usted para trabajar como director de proyecto? ¿Cómo estaba trabajando cuando conociste a usted? Bueno, eso ya fue muchísimo después, fue el año pasado. Y la manera como lo conseguí es porque ya tenía muchísima experiencia. Me había aventado a hacer mi propia empresa. Después de que trabajé con Shell Indic, me fui a México. Trabajé en México, construí un centro de mando y comunicación para el gobierno del Estado de México, igual en un golpe de suerte. Y después regresé, conseguí un trabajo en Turner, pero ya con mucha experiencia laboral. Sí. Yo ya tenía 10 años de experiencia laboral. Hasta que no conseguí 10 años de experiencia laboral local, fue muy difícil ser project architect. O sea, así fue como lo conseguí. Pero ya la gente ya ve tu currículum vitae, que solamente debe tener una hoja. Si le pones 10 hojas, nadie lo ve. Tienes que ser muy cuidadoso con lo que hablas. Realmente en las empresas corporativas en Australia no están buscando un diseñador de arquitectura, no están buscando un Zaha Hadid, están buscando un administrador de proyecto. O sea, tú tienes que saber cómo administrar el proyecto, cómo tener rapport con los clientes y cómo prácticamente manejar un equipo. Es mucho más una posición de project manager, de director ejecutivo, de gerente de proyecto, que realmente de una persona que se va a dedicar a dibujar y a hacer maquetas y todo lo que te enseñan en la universidad. Probablemente eso no va a funcionar para una posición laboral en Australia. Va a funcionar más saber los códigos, entender los contratos principalmente y obviamente saber las convenciones de dibujo locales. Esto es muy importante. Muy importante, porque dibujamos diferente, los softwares son diferentes. Es muy importante eso. Si tú logras entender todo eso, entonces estás ya más acercado a conseguir una posición permanente. Sí. Y ya dependerá de ti. Es un país muy noble, Australia. Yo no le recomiendo a la gente que se consiga empleos para toda la vida, sino les recomiendo que consigan un empleo para entender cómo funciona el mercado aquí. Sí. Y más que nada a nivel negocio. No porque me interese no la arquitectura, sino porque si no entiendes el negocio de la arquitectura, no puedes lograr nada después. Sí. Y finalmente, fundar tu propia empresa tiene que tener un niche muy particular, porque hay 100,000 arquitectos que todos hacen lo mismo y muchos más están más experimentados que tú. También registrarse es muy importante, si es que la gente está pensando quedarse a vivir aquí. Sí. Y registrarse como arquitecto. Como arquitecto, porque si no, no te puedes llamar arquitecto y se vuelve muy complicada toda esa administración, aunque sí eres arquitecto, pero no eres, porque lo que la comunidad espera de ti en Australia
es que también sepas la parte legal. Y el proceso del registro te da esa parte legal y bueno, te protege. Tienes que aprenderlo todo. Tienes que aprenderlo todo. Tienes que saber hacer absolutamente todo desde el principio hasta el final. Eso es muy importante, antes de aventarse. Por eso es importante empezar con un empleo, pero no me quedaría yo casado en un empleo muchos años, porque entonces como que detendrías tu desarrollo profesional. ¿Qué consejo le daría a una persona que está empezando tu carrera en Australia ahora? Si están en la universidad, consíguense un empleo lo antes posible. Ese es mi primer consejo, porque ese empleo les va a dar la base Sí. para poder, después de que se gradúen, y las conexiones, ¿me explico? Y el networking, Sí. para después poder seguir adelante. Si no hacen eso, y sé que es difícil, no es fácil, Sí. va a ser muy difícil después conseguir un empleo. Porque aparte, como el sistema de visas funciona, es que si ya tienes a alguien que medio te emplea, entonces ya te conocen, es más fácil que te den un sponsorship más adelante. Entonces, primer bueno. consejo sería eso para mí, en mi punto de vista. Segundo consejo, no me limitaría solamente a la universidad, haría experiencia laboral, aunque fuese gratis, mientras estoy estudiando. No me importaría. Ujú. Sé que también nos tenemos que mantener, pero no me importaría, porque aquí el pago es tener esa experiencia, esa exposición a la vida laboral. Y yo creo que otra de las cosas que también haría es, la vida laboral en Australia es difícil en el aspecto de que te mata un poco tu alma estar en una corporación y no poder crear y no poder tener Sí, estas sí, sí, ideas. sí, sí. Entonces, no me detendría de soñar y de poder enseñarle a la sociedad aquí, siendo de manera humilde, que tenemos una gran creatividad en Latinoamérica. Sí. Y que esa creatividad aquí es un poco más cuadrada, no es más conservadora, aunque no lo creamos. Sí. Porque No es tan creativa. no es tan creativa. Y muchas veces viniendo de Latinoamérica, tenemos como un estigma, muchos de nosotros, no somos tan buenos como esos australianos o como esos americanos o canadienses. O todas las personas de Europa que vienen a vivir acá. O todas las personas de Europa que vienen a vivir acá. Y se van a sorprender ustedes que no nada más somos mejores, tenemos un mundo. Es diferente. Es muy diferente. No estoy diciendo que aquí no hay talento, Sí. pero tenemos como una tradición histórica Sí. para la arquitectura. Sí. Y esa tradición histórica viene de muchos lugares. Entonces confíen en sí mismos, no le tengan miedo al fracaso, fracasen muchas veces y les va a ir muy bien. Si no lo intentan, no lo logran. Y así. Esto es verdad. Y esa ha sido mi Tanto, experiencia. sí. Y te caes y te levantas, y te caes y te levantas, y levántate más veces que puedas. Y cuando creas que no puedes, acuérdate de tus sueños iniciales y lo logras. Bueno, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias a ti. Yo espero que su historia inspire a otras personas así como me inspira a mí. Muchas gracias. Hablamos en la próxima semana. Hasta luego. Chao.